Bueno, voy a empezar a compartir entonces para que rápidamente empecemos con la clase. Entonces, habíamos quedado en esta parte. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Bien, y cuando los perritos de mi calle también se callen, empezamos. Bueno, entonces, habíamos visto la clase anterior este ejemplo acerca de aproximadamente o más o menos cómo funciona esta parte de lo que entra a una planta y lo que sale. Entonces, ¿qué vimos? Vimos de que hay que cumplir con ciertos parámetros que por supuesto estos están de acuerdo a la norma, ¿verdad? Pero les he puesto otro ejemplo porque como ustedes tienen que investigar acerca de lo que nosotros utilizamos, entonces es solamente para que ustedes vean como ejemplo. Y ya se les haga un complemento en cuanto a lo que nosotros vamos a ver. Entonces, habíamos visto algunas cosas de los sólidos sedimentables, de nitrógeno, fósforo, etc. Bien, entonces aquí fíjense, nosotros ya hemos visto también este gráfico que justamente era de los componentes que tiene una planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense, es como que una captura solamente de una zona determinada, ¿ok? Que más o menos es la zona del medio. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto de que existe una diferencia abismal, por supuesto, en estos países que podemos decir que son los países que tienen una conciencia ambiental en todas estas plantas de tratamiento. Entonces, esta parte del reactor biológico es algo muy importante o se le conoce como el centro o el corazón de la planta. Bien, entonces, ¿por qué? Porque es muy importante en el cumplimiento de todos los requisitos o de todos los objetivos que nosotros queremos llegar a cumplir en la planta de tratamiento. Entonces, por supuesto, el requisito para este tratamiento de qué? De todos los nutrientes que hemos visto, como el nitrógeno y el fósforo, para poder reducirlos a un nivel bastante bajo o que sean prácticamente o drásticamente eliminados si es posible, entonces la cantidad de materia orgánica en el efluente hemos visto cómo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tratamiento biológico se considera el núcleo central, yo les había dicho el corazón, pero también se lo conoce como núcleo central del sistema. Y lo vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. Sin embargo, fíjense, este tratamiento biológico es muy importante porque nuevamente volvemos a repasar de que es en esta etapa donde nosotros podemos disminuir, ¿qué cosa? Los contaminantes más importantes o los más nocivos o los más contaminantes, valga la redundancia, como lo serían el nitrógeno y el fósforo. Y también hemos visto que entra un poquito la parte del carbono, ¿verdad? Y todo esto, ¿dónde lo podemos disminuir? En este proceso biológico, que igual tenemos temas más adelante donde vemos de qué se trata, en qué consiste, etcétera, y qué es lo que nosotros tenemos que entender de este proceso biológico.
Bien, también habíamos hablado en clases anteriores de que a través del agua se pueden transmitir no solamente contaminantes, sino que esto se traduce en ¿qué? Se traduce en enfermedades, ¿verdad? ¿Por dónde podemos transmitir enfermedades? A través de el agua. Entonces, no sé, y me gustaría mencionar esta parte que no sé si sigue mencionando el doctor Hernández, pero yo también fui su alumna, donde él explicaba acerca de que si él quisiera, lo decía así, ¿no? Si él quisiera, bueno, no si él, sino que si una persona quisiera atentar contra la vida de eh, cierta cantidad de personas, lo haría y si es inteligente, pues lo haría a través de el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que esto es que es algo que nosotros consumimos diariamente, utilizamos diariamente en muchas actividades y una de ellas, por supuesto, es consumir el agua, ¿verdad? Entonces bebemos agua para mantenernos hidratados, hacemos jugos, refrescos, etcétera. Entonces, a través del agua se pueden transmitir muchas enfermedades, obviamente si el agua no está tratada, ¿verdad? Entonces, fíjense de que acá hay algunos valores. En todo el mundo, cada hora cerca de 200 personas, en especial y lastimosamente, los niños pierden su vida a causa de las enfermedades que son transmitidas por el agua. Entonces, esto hace, fíjense, unos 200 millones de personas aproximadamente al año. Entonces, es una cantidad bastante elevada. Entonces, todos estos valores, fíjense, donde ustedes también lo pueden encontrar para consultar si quieren datos más actualizados, lo pueden consultar en la Organización Mundial de la Salud. Esto, fíjense, es del año 2000, cuando justamente se aprueban estos objetivos. Déjenme silenciar micrófonos. Ya. Bien, les decía, cuando justamente se aprueban todo esto del desarrollo milenio o MDG, que prácticamente se puede contabilizar toda esta situación a causa de consumir agua que no es potable y por supuesto que no ha sido tratada. Entonces, seguramente hoy hay una nueva actualización y sería muy grato poder verificar que esto disminuye porque inclusive en nuestra ciudad hay zonas donde ya se van conectando a la red de alcantarillado, etcétera. Entonces eso quiere decir que aunque sea poco a poco, vamos avanzando en cuanto al desarrollo, ¿verdad? Y en otros países quizás también es el caso. Ojalá esta cifra sí actualmente sea reducida, pero pueden consultar para conocimiento de ustedes que es importante también tener idea de lo que estamos hablando. Bien, entonces fíjense, de todas maneras, aquí también tenemos algunas tablas de la situación mundial, donde fíjense, esta clasificación o estos valores están de acuerdo a em, las diferentes zonas del mundo o del planeta. Entonces, aquí en esta primera gráfica que tenemos la cantidad de personas que no tienen acceso a agua potable. Entonces, ¿cuánto es eso? Primeramente, aquí fíjense, en Europa el 2%. Luego podríamos decir que en Latinoamérica el 7%, en África, fíjense, 28%. Y muy asombrable, pero en Asia, fíjense, el 63%. ¿Qué quiere decir? Que toman agua que no es o ha sido tratada. Y es ahí
donde volvemos a verificar estas cifras de personas que tienen perjuicios en la salud justamente por consumir agua que no es potable o no ha sido tratada. Y aquí tenemos en el lado derecho otra gráfica donde podemos observar la cantidad de personas que no tienen acceso a sanidad. Entonces, igual, fíjense, podemos ir verificando. Siempre en Europa es un porcentaje bastante bajo. Es por eso que utilizamos ejemplos europeos, porque ellos son el ejemplo de lo que está bien. Entonces aquí fíjense, es muy poca la cantidad de personas que no tienen acceso a sanidad en Europa. Luego le sigue Latinoamérica, África y por último, nuevamente, Asia, un 80%. Más elevado todavía que esto de acá. Entonces, prácticamente hay, fíjense, eh, o bueno, la cantidad de personas en cuanto al conteo de estas cifras es bastante elevada. Agua potable y sanidad. ¿Qué quiere decir sanidad? No recolectan el agua que utilizan, ¿verdad? Entonces, es inclusive más elevado el porcentaje aquí en Asia que el consumo de agua potable. Bien, entonces ahí también, fíjense, podemos observar en ese gráfico o en esa curva em, otras cifras. Por ejemplo, 2.600 millones de personas no tienen acceso a sanidad. Esto en el año 2013. Y 2.400 millones de personas no tenían acceso a sanidad en el año 2000. Entonces, obviamente, si nosotros ponemos a analizar eso de acuerdo al tiempo y estos valores son bastante considerables al momento pues de hacer un cálculo, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros podemos decir, ah, sí, en África es verdad, pasa esto, o en esta zona sí es verdad, pero ya cuando lo llevamos a números o a cifras, fíjense la cantidad tan elevada que es. Entonces, para esto, por supuesto, hay personas que viven, por ejemplo, en grandes lagos, podría decirse. Y en este caso, en este tipo de lugares, por ejemplo, ¿qué pasa? No se puede botar una gota de aceite, por supuesto, por la contaminación y por el higiene, porque viven prácticamente sobre el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de zonas o países están legislados e institucionalizados. ¿Qué quiere decir? Que el control es bastante estricto. Sin embargo, hubo una temporada, no sé si ustedes lograron ver, que inclusive se podía ver por TikTok, si no me equivoco, por Facebook, donde se veía que en este tipo de zonas o países que justamente viven sobre el agua, ¿qué pasaba? El agua se veía bastante contaminada, ¿verdad? Y decían que no habían los controles, que la gente ya no tenía conciencia y que por supuesto esto estaba afectando a qué? Al diario vivir de las personas, porque imagínense vivir sobre un lugar que está totalmente invadido por el agua y ¿qué pasa? Si no hay sanidad, si no hay limpieza, si no hay higiene, entonces aparte de que seguramente trae malos olores, entonces no es para nada higiénico, ¿verdad? Porque ellos habitan en ese lugar. Entonces es por eso que debe haber un control estricto y también implementación de estas leyes de las que hemos hablado la clase anterior. Todas las leyes que tratan acerca de el agua y también el control, ¿verdad? Entonces vimos también qué cosa,
La ley de el que ensucia paga, vimos cómo funciona por cada persona, etcétera. Entonces es el pago que viene en cada uno de los cobros de la factura. Y sobre todo, y muy importante, esto de la conciencia de el público o de las personas. ¿Por qué? Porque desde ahí es de donde empieza todo, ¿verdad? Entonces, cuando hay conciencia, es mucho más fácil mantener, por ejemplo, algo tan simple como un lugar limpio, ¿verdad? Un lugar higiénico, etcétera. Entonces, por ahí también está la responsabilidad y la conciencia de las personas. Por otro lado, también tenemos, fíjense, los países en desarrollo, donde justamente, si ustedes están pensando lo mismo, quizás nosotros encajamos perfecto en este tipo de estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, de acuerdo a los puntos que podemos observar ahí, ¿qué pasa? No hay o hay poco apoyo institucional para empezar, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, pero podríamos empezar por ahí. No hay mucho control en la implementación de las leyes, por ejemplo, o las normas sí, porque las personas que trabajamos en redes de alcantarillado, sanidad, etcétera, obviamente tenemos que hacer o tenemos que cumplir con todas estas normas, ¿verdad? Para que nuestro proyecto sea exitoso. Pero hay aspectos que no son tan controlados. Entonces es ahí donde también es un poco complicado esto de tener la conciencia de hacer lo correcto. ¿Ok? Entonces, igual, va de la mano. Falta de recursos financieros, por supuesto, lo sabemos absolutamente. Es una de nuestras deficiencias, lastimosamente. No hay muchos recursos o no se los invierte en lo que se debería quizás. Y uno de los aspectos, luego de la salud, salud en general, hablando de médicos, etcétera, también está esta parte de qué? De la sanidad. Y por último, la escasez de agua potable. Hay zonas que no tienen todavía inclusive agua potable. Entonces, es otro punto o es otra deficiencia que también tienen estos países en desarrollo. Y nosotros estamos encapsulados también en este estándar. Entonces, prácticamente no todo Santa Cruz, no todo nuestro país, ¿no? Pero sí tenemos zonas, ¿verdad? Tenemos zonas críticas que tienen este aspecto bastante notorio, como el de la imagen más o menos que podemos ver ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas conviven en estos ambientes contaminados, fíjense, podemos ver a simple vista, sin sanidad e inclusive en nuestro país hay lugares en donde a simple vista podemos observar la contaminación en las calles, en los canales, donde la gente va y bota su basura y tantas cosas que pudiésemos mencionar. Entonces, sí, nuestra clasificación está en este estándar de países en desarrollo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto las características que tienen las aguas servidas o las aguas residuales. Más adelante también vamos a ver un poco acerca de el patrón de flujo de las aguas servidas colectadas. Obviamente nos interesa la recolección y el transporte por la red de las tuberías, específicamente para nuestra red de alcantarillado, y posterior al centro de tratamiento, que sería
la planta, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas características de estas aguas? Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, antes de empezar la unidad número 2, voy a tomar la lista, igual mientras tenemos un pequeño descanso. Si tienen alguna consulta o pregunta que quieran hacer, igual me pueden decir. ¿Pudieron presentar su tarea? Sí.